La mañana en la mansión de los Méndez, en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid, comenzaba temprano, mucho antes de que la ciudad terminara de despertar. La casa se erigía en una colina tras una alta valla, aislada del mundo por hileras de cipreses y un césped perfectamente cuidado. Dentro reinaba ese orden que no surge por sí solo, sino que es construido por personas capaces de pasar horas recolocando servilletas sobre una mesa hasta que el borde coincide con la línea del tablero al milímetro. Elena Serrano de Méndez era una de esas personas. Caminaba por el salón, de la ventana a la chimenea, de la chimenea a la escalera, como un general preparándose para una inspección de tropas. Llevaba un traje de pantalón claro. Sus zapatos de tacón de marca apenas hacían ruido sobre el suelo de mármol, pero los ligeros clics delataban lo nerviosa que estaba hoy. Sobre una mesa baja había una carpeta con el logotipo de una agencia de personal. A su lado, su teléfono, en el que parpadeaban nuevos mensajes. Junto a la pared esperaban 3 chicas, todas de una edad similar, pero tan distintas que parecían de mundos diferentes. La primera era rellenita, de rasgos suaves y con los hombros ligeramente caídos. Apretujaba un bolso de mano y no dejaba de mirar hacia la puerta, como si esperara poder escapar. La segunda, pelirroja, de espalda recta y con la mirada entrecerrada de quien está acostumbrado a contar solo consigo mismo. Su expresión era cautelosa y evaluadora. La tercera, delgada, con un vestido sencillo, sin detalles innecesarios, una trenza pulcramente recogida y unos grandes ojos grises. Esta tercera se llamaba Lucía Garmendia, pero en boca de Elena, su nombre ya sonaba como una sentencia. Bien, empecemos, dijo la dueña de la casa, sin dignarse a saludar a las chicas. Esto no es una casa de paso ni una residencia de estudiante. La casa es grande y la gente está ocupada. Necesito a alguien que no me estorbe, pero que haga su trabajo a la perfección. ¿Entendido? Las chicas asintieron al unísono. Junto a la puerta, intentando pasar desapercibido, el gerente de la agencia, un hombre alto con un traje caro pero algo arrugado, se balanceaba de un pie a otro. El sudor le resbalaba por la sien. No era la primera vez que traía candidatas a esta casa y sabía que cada encuentro con Elena podía acabar en un escándalo. La primera. La señora se detuvo frente a la chica rellenita. ¿Dónde trabajaste antes? En una empresa de limpieza, respondió ella apresuradamente. ¿Dábamos servicio a oficinas? Apartamentos tengo bastante. Basta, la interrumpió Elena. Solo sabes fregar suelos y tener miedo. No necesito a una chica que tiembla al oír su propia voz. Puedes irte. La chica miró asustada al gerente. Él se encogió de hombros con aire de disculpa y le indicó la salida con un gesto. La primera candidata salió del salón, casi tropezando. Elena se acercó a la pelirroja. Yo soy personal privado, respondió esta con seguridad. Trabajé en un chalet en el campo para la familia de un empresario. Llevaba el control de los alimentos, me encargaba del vestuario, ayudaba con los niños. En su voz había una ligera nota de desafío, como si estuviera convencida de antemano de su valía. Vestuario, niños, inventario, musitó Elena. Lo sabes hacer todo. ¿Lo puedes todo? No tienes miedo de nada. Intento ser útil, se encogió de hombros la chica. Demasiado independiente, concluyó fríamente la dueña. A las que son como tú luego no hay quien las pare. Tampoco. El rostro de la pelirroja se tensó, pero no dijo nada. El gerente tosió y le hizo un gesto hacia la puerta. La segunda candidata se fue, esforzándose por mantener la cabeza alta. En el salón solo quedaban 2, Lucía y su futuro, encarnado en Elena. La dueña de la casa rodeó lentamente a Lucía, como si evaluara un mueble antes de comprarlo. ¿Y tú quién eres?, preguntó, deteniendo su mirada en el vestido sencillo y los zapatos baratos de la chica. Lucía Garmendia, respondió ella, intentando que su voz sonara firme, del Centro de Menores de Santander. La agencia me ha enviado para un periodo de prueba. La palabra, menores, pareció golpear el aire. La temperatura de la habitación descendió notablemente. Elena enarcó las cejas bruscamente. ¿Qué? Se volvió hacia el gerente. ¿Me has traído a una chica de un centro? En su expediente dice que tiene buenas recomendaciones, balbuceó él. Excelentes informes de sus tutores. Pero si es una huérfana. La voz de la dueña se volvió instantáneamente dura y alta. ¿Y si roba algo? Esta gente acaba siendo ladrona y estafadora. ¿Están acostumbrados a coger? No a ganar. No necesito correr riesgo. Lucía apretó los dedos casi imperceptiblemente. Había oído esas palabras muchas veces, más allá de los informes oficiales y las sonrisas de los benefactores. A la gente le encantaba hablar de destinos difíciles, pero con mucha más frecuencia susurraban sobre orígenes dudosos. ¿Estaba acostumbrada a esos murmullos? Pero ahora las palabras le golpeaban inesperadamente cerca. Aquí, en una casa donde todo brillaba y relucía,
La habían señalado de inmediato como una fuente de amenaza. Lucía no bajó la mirada. El centro le había enseñado que si te encoges y te haces más pequeña, te pisan con más fuerza. Tengo un historial limpio, dijo en voz baja. He pasado el reconocimiento médico y las comprobaciones pertinentes. Sé trabajar y no robo. Elena hizo una mueca. Claro, todas decís lo mismo. Hasta que desaparece algo de valor en la casa. En ese momento, entró en el salón Ricardo Méndez. Apareció como si hubiera estado todo el tiempo detrás de la puerta, esperando el momento adecuado. Alto, de complexión fuerte, con vaqueros oscuros y una camisa clara sin corbata. No encajaba en la imagen del millonario perfecto de las revistas, pero en su forma de andar se sentía la autoridad de un hombre que no necesitaba explicar sus decisiones. ¿Qué tenemos aquí? Se detuvo al borde de la alfombra, recorriendo la habitación con la mirada. Otra vez el desfile de candidata. El gerente se animó visiblemente. Don Ricardo, buenos días. He traído a las candidatas, como pidió. Ahora la señora. La señora ya ha decidido, lo interrumpió Elena. A dos las he descartado de inmediato. Queda esta, señaló a Lucía. Pero no pienso acogerla en mi casa. Es de un orfanato. Ricardo dirigió su mirada hacia la chica. Lucía sintió como esa mirada penetraba más allá de una evaluación superficial. No solo la juzgaba como una empleada, sino que intentaba entender qué clase de persona tenía delante. Sus cejas, ligeramente fruncidas, revelaban que estaba acostumbrado a ver en la gente algo más que un historial de la agencia. ¿De dónde?, preguntó. Del Centro de Menores de Santander, repitió Lucía con calma. Desde que nací. Ahora nos envían a diferentes ciudades a través de un programa de inserción laboral, hablaba con voz firme, sin autocompasión. En su tono había más de informe que de confesión. Ricardo asintió, como si hubiera tomado nota de algo importante. Recordó al chaval que fue él mismo, cuando arrastraba cajas pesadas en un almacén y oía a sus jefes susurrar a sus espaldas, sin padre. La madre sola seguro que acaba metido en lío. Entonces decidió que nunca permitiría que lo juzgaran por su origen. Y ahora, en los ojos de Lucía, vio la misma obstinación silenciosa, el deseo de demostrar que no era menos que nadie. ¿Dónde están las demás?, le preguntó al gerente. Ya se han ido, se apresuró a responder él. Doña Elena. Las demás no me hacen falta, dijo Ricardo con calma. He visto el expediente de esta chica. Su formación y sus referencias me parecen adecuadas. Elena se volvió bruscamente hacia él. ¿Hablas en serio? En su voz había un destello de incredulidad. Ni siquiera has hablado con ella. ¿Y es necesario? Se encogió ligeramente de hombro. Tú misma lo has dicho, necesitas a alguien que no estorbe y que trabaje con honestidad. Ella lo hará bien. No sabes nada de ella, saltó Elena. De las otras sé todavía menos, la interrumpió él con calma. Y no estoy seguro de tener que confiar en la gente solo porque se haya criado en las familias correctas. Volvió a mirar a Lucía. Empiezas hoy, dijo. Periodo de prueba de 1 mes. El sueldo, el que figura en el contrato. Alojamiento y manutención aquí. Si tienes alguna pregunta, dirígete a Valentina. Ella te explicará cómo funciona todo. Todavía no está contratada. No pudo contenerse Elena. No estoy de acuerdo. Ricardo se volvió hacia su mujer lentamente, con una especie de paciencia cansada. Esta es mi casa, dijo en voz baja, y mi personal. He tomado una decisión. Durante unos segundos se miraron el uno al otro, como dos personas que llevan mucho tiempo viviendo juntas, pero que se encuentran en orillas opuestas. Elena fue la primera en desviar la mirada, pero era evidente que no aceptaba sus palabras. Haz lo que quieras, espetó con frialdad. Pero luego no te quejes. Se dio la vuelta y salió del salón. El gerente exhaló un suspiro de alivio. Entonces, ¿la contratamos?, preguntó en voz baja. Sí, asintió Ricardo. Que suba al despacho, firmaremos los papeles. Llame a Valentina, que le enseñe su habitación y le explique el horario. Volvió a mirar a Lucía. No te asustes. Aquí la gente habla alto, pero no muerde. En su voz sonó una ligera sonrisa y la tensión en la habitación disminuyó un poco. 1 hora más tarde, los trámites estaban resueltos. Lucía recibió una cuidada carpeta con el contrato, el horario de turnos y una lista de sus principales tareas. Valentina, una mujer delgada de unos 50 años, la guió por la casa, explicándole dónde estaba cada cosa. Aquí está la cocina, decía, caminando con paso firme por los anchos pasillos. ¿Cocinan los chefs? Tú solo te encargas de la limpieza. Aquí, el comedor. No entres si no te llaman. Doña Elena tiene sus manías. No te asustes. Simplemente haz lo que te diga y ya está. Lucía escuchaba y absorbía cada palabra. Sentía como si hubiera entrado en un museo donde todo brilla y no se puede tocar nada. Pero al mismo tiempo, era un hogar donde la gente vivía, discutía y reía.
Todo eso se percibía en los pequeños detalles, en una taza olvidada en el alféizar, en un sillón ligeramente movido junto a la chimenea, en una pila de libros sobre la mesa de centro. La habitación del personal está en el tercer piso, justo debajo del tejado, continuó Valentín. Es modesta, pero está separada. Tendrás tu propio espacio. Eso también vale mucho. Subieron por una escalera estrecha. La habitación era pequeña, pero limpia. Una cama, un armario, una pequeña mesa, una silla junto a la ventana y cortinas de color crema. Para Lucía, acostumbrada a dormitorios comunes para 8 personas, aquello le pareció casi un lujo. Gracias, dijo con sinceridad. No me las des a mí, hizo un gesto con la mano la mujer mayor. Dale las gracias a tu perseverancia. ¿Llegaste? No te acobardaste. Aguantaste la mirada de la señora. Eso ya es una hazaña. Lucía no pudo evitar sonreír. Estoy acostumbrada, admitió. Si te asustas con cada grito, no llegas muy lejos. Eso es verdad, asintió Valentín. Bueno, cámbiate y ponte el uniforme. Luego bajas. Empezaremos por lo sencillo, la limpieza del segundo piso. El dormitorio principal, el despacho, el pasillo. Allí hay muchas fotografías, marcos y cosas por el estilo. Ten cuidado, sobre todo con los marcos. A doña Elena no le gusta que los toquen. Limpia el polvo con cuidado. No los tires. El segundo piso de la mansión era como un mundo aparte. Allí, los pasos ajenos sonaban más fuertes que en el primero. De las paredes colgaban cuadros, principalmente paisajes y abstracciones con marcos caros. Entre ellos, fotografías, en blanco y negro, en color, grandes y pequeñas. Lucía se movía de una habitación a otra, limpiando las superficies con esmero. No se apresuraba, pero tampoco alargaba el trabajo, tratando de encontrar el ritmo adecuado para hacer todo con calidad y, al mismo tiempo, no provocar quejas innecesarias. Se detuvo ante el despacho de Ricardo, pero no entró. La puerta estaba bien cerrada, y en la lista para el primer día solo figuraban el pasillo y el salón del segundo piso. Se centró en los marcos de las fotos. En una, la dueña de la casa con un vestido de verano en el jardín, en otra, un niño de unos 3 años en un parque infantil con un coche de juguete de colores vivos en las manos. Con cuidado, cogió el siguiente marco. Era un retrato. Un niño de unos 5 años con una chaqueta cara, el pelo ligeramente despeinado, la mirada directa, sorprendentemente adulta para su edad. Al fondo se veía un parque, pero otro distinto, con suelo de goma y un moderno complejo de juegos. Lucía se quedó helada. Algo hizo clic en su cabeza, como un interruptor atascado que de repente funcionara tras un largo silencio. Ante sus ojos apareció otra imagen. El frío pasillo del centro de menores, paredes grises, largas hileras de camas. En una de ellas está sentado ese mismo niño, solo que la ropa está gastada y la mirada baja. Sus manos aprietan con fuerza el borde de la manta. No habla, susurra una cuidadora. Es complicado. Grita por las noches, pero no dice una palabra. Lucía entonces solo era un par de años mayor que él, pero aquel niño se le quedó grabado en la memoria. Pequeño, perdido, con esa misma mirada, demasiado seria. Dani. El nombre surgió en su memoria. Dani Vodopianov. Así lo llamaban. En el marco, debajo de la fotografía, ponía Miguel, 5 años. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dio un paso atrás, casi tropezando con otro marco. No puede ser una coincidencia, pensó, tratando de respirar más hondo. La cara es la misma mirada, incluso el lunar junto a la sien. Se inclinó para mirar más de cerca la foto. Sí, un pequeño lunar junto a la sien derecha, igual. En la habitación reinaba el silencio, pero dentro de Lucía crecía un torbellino de recuerdos. Como el niño se sentaba a la mesa y removía la papilla con la cuchara en silencio. Como no reaccionaba a las preguntas. Cogió el marco con ambas manos. ¿Qué hace la foto de Dani en la casa de un millonario? Le cruzó por la mente. ¿Por qué este niño está aquí? ¿Como parte de la historia familiar de otros? Sintió un nudo desagradable en el estómago. Valentina le había dicho que tuviera cuidado con los marcos, que no los tirara, pero no le advirtió que uno de ellos le revolvería todo el pasado. Hasta la noche trabajó como una autómata, fregando suelos, doblando toallas, comprobando el orden en la habitación de invitados, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la fotografía. Incluso pasó un par de veces a hurtadillas por el pasillo para asegurarse de que no se había equivocado. Cada vez, su mirada se topaba con el rostro conocido. Cuanto más lo miraba, más segura estaba. Era ese mismo niño. Después de la cena, cuando el personal terminó sus tareas, la casa se aquietó un poco. Desde la cocina llegaban las voces bajas de los cocineros. En la planta baja, uno de los guardias de seguridad veía la televisión. La música sonaba amortiguada.
Lucía estaba de pie a la entrada del segundo piso, decidiendo si subir o no. Las dudas la asfixiaban. Podría ser un error. Quizás me lo he imaginado todo. Pero si no, si es verdad, y lo estaban buscando, recordó las historias de otros internos. A algunos les habían quitado la custodia a sus padres, a otros les había desaparecido la madre, a otros los habían entregado sus propios familiares. Pero a veces corrían rumores sobre aquellos cuyas historias se enredaban en los documentos. Encontrado en algún lugar de la carretera, traído sin papeles, ropa demasiado cara, origen desconocido. Dani era exactamente así. Su llegada fue objeto de susurros, y luego se acostumbraron. El centro sabe adaptarse a todo, incluso a la desgracia ajena. Lucía dio un paso, luego otro. La escalera le pareció más larga que por la mañana. La puerta del despacho de Ricardo estaba entreabierta. De allí salía la cálida luz de una lámpara de mesa. Se armó de valor y llamó suavemente al marco de la puerta. «Adelante», se oyó desde dentro. Entró, apretando contra el pecho el marco que había cogido de la pared al pasar. Ricardo estaba sentado en su escritorio, con gafas, inclinado sobre el portátil. Sobre la mesa había una taza de té y una pila de papeles. Parecía cansado, pero concentrado. Las ligeras ojeras delataban las noches en vela a las que se había acostumbrado. Levantó la vista. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al marco en las manos de Lucía. «¿Ha pasado algo?», preguntó con calma, aunque una mala premonición ya le había asaltado. Tenía un aprecio especial por esa foto. «Perdone que le moleste». Lucía dio un paso adelante. «Pero necesito hacerle una pregunta». Colocó el marco en el borde del escritorio, de modo que la foto quedó entre ellos. «¿De dónde ha sacado esta foto?», dijo en voz baja. «¿De qué conoce a este niño?». La pregunta quedó suspendida en el aire, llenando todo el espacio del despacho. Ricardo se quitó lentamente las gafas y las dejó a un lado. Su mirada se volvió directa, un poco recelosa. «Es mi hijo», respondió tras una breve pausa. «Miguel Méndez. Tenía 5 años en esa foto. Unos meses después, desapareció. Hace 13 años». Las últimas palabras sonaron sordas, pero firmes. Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Desapareció?», repitió, aunque la respuesta ya resonaba en su memoria. «Encontrado en la carretera, sin documento. Lo secuestraron en un parque infantil», continuó Ricardo, sin entrar en detalles. «La niñera se distrajo un minuto, y con eso bastó. Lo buscamos durante 1 año, y luego más. Policía, detectives privados», hizo una pausa por un segundo, pero no había ni rastro. «En algún momento, la investigación simplemente se agotó. Todo el mundo se cansa cuando no encuentra nada». Hablaba con calma, pero su mandíbula se tensó ligeramente. Era evidente que cada palabra le costaba un esfuerzo. Lucía apretó las manos, sin saber dónde mirar. «En el centro de menores lo llamaban Dani Vodopianov», dijo finalmente. «Vivió allí conmigo». Ricardo la miró como si el suelo bajo sus pies se hubiera agrietado de repente. «¿Cómo has dicho?». Su voz se volvió ronca. «Repítelo». «En el hogar infantil El Pinar, en la provincia de Santander», dijo Lucía con claridad. «Lo llevaron allí cuando tenía más o menos la misma edad que en esta foto». No hablaba. Los cuidadores decían que lo habían encontrado en la carretera. No tenía documento. Le hicieron unos nuevos. Le dieron el nombre de Daniel y el apellido Vodopiano. «Pero es él. Estoy segura». La sangre subió al rostro de Ricardo. Se levantó de la silla con tal ligereza que pareció impulsado por un resorte invisible. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?», casi susurró. «Me doy cuenta», respondió Lucía en voz baja. «Yo estuve allí. Lo vi. Viví con él en el mismo centro. Durante casi 1 año no habló. Solo gritaba por las noches. Llamaba a su mamá, y luego empezó a responder al nombre de Dani. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe sin llamar. En el umbral estaba Elena. Entró tan bruscamente que parecía haber oído una señal de alarma. Su mirada se desvió del rostro preocupado de su marido al de Lucía y se detuvo en el marco que había sobre la mesa. «He pedido que no se toquen las fotos de la familia». Lucía dio instintivamente un paso atrás. «Perdone», intentó explicar. «Yo». «Cállate», ladró Elena. «¿Quién te ha permitido andar por la casa con nuestras cosas personales? ¿Quién te crees que eres para meterte en nuestro pasado?». Ricardo se volvió hacia su mujer. «Es mi hijo», dijo claramente. «Y mi pasado. Y yo decido quién puede hablar de él. ¿Y qué puede saber ella de él?», saltó Elena. «Una mocosa de un orfanato. Se inventan historias para sacar dinero. Ahora empezará», vi a su hijo. «Transfiérame dinero a mi cuenta, ya verás». Lucía se sonrojó, pero se contuvo. «No he pedido dinero», dijo. «Simplemente lo reconocí y decidí decírselo». «Pues deberías haberte callado», siseó Elena. «Aquí no hay lugar para cuentos. Ya hemos pasado por todo lo que se puede pasar.
Y no permitiré que nadie saque esto a relucir para sus jueguecitos. Ricardo golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó en la habitación. ¡Basta! Su voz sonó firme, sin el cansancio habitual. Esta es mi casa y es mi hijo. Si existe la más mínima posibilidad de que esté vivo, no me voy a callar ni a cerrar los ojos. Ninguno de tus miedos ni tus sospechas cambiará eso. Elena palideció. Otra vez empiezas, susurró. Han pasado tantos años, ¿y tú? No estamos hablando de recuerdos, la interrumpió él, sino de una persona concreta que podría ser mi hijo. ¿Y si Lucía dice la verdad? Tengo la obligación de comprobarlo. Se volvió hacia la chica. Mañana por la mañana hablaremos tú y yo. Con detalle, sin gritos ni histerias. Me contarás todo lo que recuerdes de él. ¿Dónde vivía? ¿Cómo lo llevaron? ¿Qué decían los adultos? ¿Entendido? Lucía asintió. El miedo todavía la atenazaba, pero junto a él sentía un extraño alivio. El peso que había llevado consigo desde el momento en que vio la fotografía ahora estaba, al menos, compartido. Elena no se rindió. No quiero que esta mocosa se meta en nuestros asuntos, casi gritó. ¿Me oyes? Le prohíbo que hable de nuestro hijo. No de nuestro, sino de mi hijo. Tú puedes prohibir quién entra en el vestidor, respondió Ricardo con frialdad. Pero no a mí hablar de mi hijo. Se acercó a Lucía y le quitó el marco con suavidad pero con firmeza. Vete, dijo. Ya más tranquilo. Necesitas descansar. El día ha sido duro. Lucía desvió la mirada de él a Elena. En los ojos de la dueña de la casa se leía una mezcla de rabia y miedo. Una mirada que prometía que su vida en esa casa no sería fácil. Gracias, dijo apenas audiblemente y salió del despacho, cerrando la puerta con cuidado. Detrás de la pared, durante un buen rato, se oyeron fragmentos de frases, entonaciones bruscas, pero ya no se distinguían las palabras. La casa volvía a ser ajena y demasiado grande, pero algo se había movido dentro de Lucía. En su pequeña habitación, se sentó en la cama y apoyó las palmas en la rodilla. El silencio la oprimía. Desde la ventana solo se veía el cielo nocturno y las luces dispersas de las casas vecinas tras la alta valla. Recordó el primer día que el niño apareció en el set. Entonces le pareció que era de otra vida. Zapatillas extrañas, demasiado nuevas, una chaqueta sin los codos rozados, el pelo bien cortado. Pero el principal signo de que no era como los demás no era ese, sino su silencio. Los niños tienden a hacer ruido, gritar, llorar, discutir. Él se sentaba en silencio y miraba a un punto fijo. Lucía se le había acercado entonces con un coche de juguete. Se lo pidió una cuidadora. Juega con él. Eres la más sociable de todas. Dejó el coche a su lado. Lo empujó por la mesa. Sonrió. El niño no la miró. Pero a los pocos minutos cogió el cochecito y lo apretó con fuerza. Esa noche lloró. En silencio, ahogándose, pero sin llamar a nadie. Luego se le acercó una cuidadora. Lo abrazó. Le susurró algo para calmarlo. Pero él seguía temblando. Unos meses después, empezaron a llamarlo Dani. Era más fácil para todos. Los documentos aparecieron más tarde, junto con un nuevo apellido. Lucía no sabía de dónde había salido. Para los internos, era solo una anotación en un papel. Y ahora su rostro la miraba desde la pared de una casa rica. Si es él, pensaba, mirando por la oscura ventana. Entonces ha vivido 13 años sin saber quién es en realidad. Como yo. Solo que yo no tenía a nadie que me buscara. Y a él, resulta que lo estaban esperando. Este pensamiento le dolió más que todos los insultos de Elena. Lucía se acostó, pero no podía dormir. Escuchaba los sonidos de la casa, los pasos en el pasillo, el lejano zumbido de un coche, el portazo de la cancela en la entrada. Parecía que hasta las paredes de aquí sabían guardar secreto. La mañana prometía ser difícil. Tenía que volver a un pasado que llevaba mucho tiempo tratando de cerrar. No sabía cómo terminaría todo. Pero sentía una cosa, su vida ya no sería la misma. La mañana comenzó antes de que el personal tuviera tiempo de dispersarse para sus tareas. En la casa reinaba un silencio inusual. Incluso Elena, que normalmente armaba un escándalo porque el hervidor de agua había hervido demasiado fuerte, hoy estaba callada. Solo deslizó su mirada sobre Lucía cuando ésta apareció en el pasillo del segundo piso, pero no dijo nada. Sus ojos estaban recelosos, punzantes, como los de alguien que siente una amenaza pero aún no entiende de dónde vendrá exactamente. Lucía trató de no cruzar su mirada. Subió al tercer piso, asegurándose de tener tiempo para arreglarse. Hoy tenía la conversación con Ricardo, sobre lo que recordaba, sobre aquel niño que vivió en el Pinar. No temía decir algo incorrecto. Temía olvidar algún detalle que pudiera servir de prueba. Cuando bajó al despacho, Ricardo ya la estaba esperando. Estaba sentado en un sillón junto a la ventana. Sobre la mesa, una taza con té a medio beber. A su lado,
El mismo marco de fotos. Le señaló el sillón de enfrente. Siéntate. Lucía se sentó, con las manos sobre las rodillas. Empecemos por el principio, dijo él, inclinándose hacia adelante. Cuéntame cómo lo trajeron. Ella respiró hondo y empezó a hablar. Fue hace mucho tiempo, dijo Lucía, como si revisara cada detalle en su memoria. Tendría unos 5 años, eso decían los cuidadores. Llevaba una chaqueta cara, inusualmente limpia para un niño que supuestamente habían encontrado en la carretera. Normalmente, los niños que traían con esa descripción estaban, bueno, helados, demacrados, a menudo con moratones o signos de malos cuidados, pero él no. Simplemente estaba perdido. Ricardo escuchaba sin interrumpir. Lo trajeron tarde, por la noche. Una cuidadora nos contó que los papeles eran provisionales, hechos a toda prisa. No tenía nombre ni apellidos, solo una edad aproximada y que lo habían encontrado en la carretera, a varios kilómetros del pueblo más cercano. Lo recogió una mujer que volvía a casa después de su turno. Dijo que vio al niño en el arcén. Estaba de pie, mirando hacia el bosque. No lloraba. No pedía ayuda. Lucía hizo una pausa. Después lo comentamos mucho entre nosotros. Los niños, o bien llaman a los adultos, o corren, o se esconden. Él simplemente estaba allí, como si esperara a que alguien volviera a por él, y estuvo así tanto tiempo que no sentía miedo. Solo silencio. Ricardo escuchaba atentamente cada palabra. No hablaba, continuó ella. Los primeros meses, silencio absoluto, luego gritos por las noches. Llamaba a alguien, pero no se entendía a quién. A veces me parecía que intentaba recordar su nombre, pero no lo conseguía. El médico decía que eso ocurre por el shock, que la memoria puede bloquearse en un instante y no volver en año. Bajó la mirada. Luego llegaron los nuevos documentos. Nos reunieron a todos por grupos. Nos explicaron que teníamos un nuevo compañero, Dani. Los papeles los hicieron rápido. Nombre, apellido, fecha de nacimiento. Los mismos datos que a todos los niños encontrados. No se acostumbró al nombre de Dani de inmediato. Los primeros meses no respondía. Los cuidadores se reían, decían que tenía carácter, pero nosotros sabíamos que simplemente no aceptaba su nuevo nombre. Solo más tarde, cuando empezó a hablar un poco, comenzó a reaccionar. Ricardo cerró los ojos por unos segundos. Dime, dijo en voz baja. ¿Dijo algo sobre de dónde era? Lucía negó con la cabeza. No sabía explicarlo. Solo a veces decía, allí hay luz, allí está mamá, me he perdido. Y una vez, lo recuerdo muy bien, dijo en voz baja, sonrisas. Luego se echó a llorar. No entendimos qué significaba. Ricardo abrió los ojos, su mirada se volvió pesada. Sonrisas, repitió. Era un juguete, un pequeño osito de peluche, su primer juguete favorito. Casi no se separó de él hasta los 5 años, y luego lo perdió. Se lo olvidó en el parque, sufrió mucho por ello. A Lucía le recorrió un escalofrío. Los detalles encajaban, demasiado precisos para ser una coincidencia. Y ahora te contaré yo, dijo Ricardo, lo que pasó el día que desapareció. Hablaba despacio, como si cada palabra abriera un camino a través del pasado. Fue por la tarde. Mi primera mujer, María, y yo lo llevamos a un centro de desarrollo infantil. Tenía un parque, clases, profesores, todo era seguro. La niñera estaba jugando con los niños. Los dejamos apenas 1 hora. María dijo que quería pasar por una tienda a comprarle ropa nueva. Las zapatillas se le habían quedado pequeñas. Él sonrió con amargura. Yo le dije, las compraremos más tarde. Estaba ocupado con llamadas, reuniones, trabajo. Y entonces María dijo, ¿cómo estás tan ocupado? Iré yo sola. Recuerdo esa frase toda mi vida. Se fue. Yo me fui al coche para hablar por trabajo. Y en un momento dado, la niñera me llama, con voz histérica. Miguel ha desaparecido. Lucía escuchaba sin respirar. María y yo llegamos corriendo al parque al mismo tiempo. La niñera dijo que estaba en el tobogán. Me di la vuelta para contestar una llamada. Cuando me giré, ya no estaba. La policía llegó en 10 minutos. Registramos todo el parque, todo el centro, las calles de alrededor. No había ni rastro. Las cámaras de la carretera, nada. Las cámaras del centro, nada. Como si se hubiera desvanecido. Continuó. Y era evidente que le costaba recordar aquello. Vivimos 1 año intentando encontrarlo. María me culpaba todo el tiempo. Deberías haber estado a su lado. Siempre estás en el trabajo. Siempre. ¿Y yo aceptaba esas palabras? Porque pensaba lo mismo. Cuando pasó 1 año sin una sola pista, María se vino abajo. Dijo que ya no podía vivir en esa casa. Se fue. Con el tiempo se casó con otro hombre. Tuvieron una hija, Sofía. Lucía no sabía qué decir. La historia era dura.
pero transmitía una cosa: Ricardo no se había resignado. Ni en ese año, ni después. ¿Y su segunda mujer?, preguntó con cautela. Ricardo desvió la mirada. En aquel momento, parecía que Elena me apoyaba, me ayudaba a seguir adelante. Ahora, a veces pienso que simplemente estuvo ahí en el momento adecuado. No continuó. Pero la pausa dijo mucho más. Quiero saberlo todo, dijo. Pero hay cosas que no debes averiguar tú, sino un profesional. Ya he llamado a un detective privado. Se llama Oliver Navarro. ¿Tiene experiencia? Es muy competente. Sabe encontrar lo que otros ni siquiera ven. Él nos ayudará. Se levantó y se acercó a la ventana. Hoy mismo vendrá y empezaremos la investigación de nuevo. ¿Quiere encontrar a Dani?, preguntó Lucía. Quiero encontrar a mi hijo, respondió Ricardo seriamente. Y si Dani es él, lo traeremos de vuelta. Se dio la vuelta. ¿Estás dispuesta a ayudar? Lucía asintió. Estoy dispuesta. Quiero que la verdad salga a la luz. Él se lo merece. Ricardo asintió. Entonces, prepárate. Hoy mismo, tú y Oliver volaréis a Santander, al hogar infantil El Pinar. Hay que revisar los documentos, encontrar a los cuidadores, hablar con la directora, averiguar si realmente encontraron al niño en la carretera o si alguien lo llevó allí a propósito. Lucía se estremeció. La idea de que al niño no solo lo hubieran perdido, sino que lo hubieran escondido intencionadamente, le golpeó la conciencia. Pero, ¿quién pudo hacer algo así?, preguntó. Ricardo guardó silencio durante un largo rato. No lo sé. Pero sé una cosa, alguien quería que no lo encontráramos. En el salón se oyeron de repente unos pasos. Elena entró, como por casualidad, pero demasiado rápido, como si hubiera estado escuchando detrás de la puerta. Fingió sorpresa al ver a Lucía. ¿Qué hace esta aquí?, preguntó con frialdad. Pensaba que ya habíais terminado la conversación de ayer. Acabamos de empezar, respondió Ricardo, sin ocultar su irritación. Y continuaremos sin tus comentarios. Elena enderezó la espalda. ¿Te crees a esta mocosa? ¿En serio? ¿Has decidido sumergirte de nuevo en este disparate? No han pasado ni 24 horas desde que cruzó el umbral. Y tú ya. Basta, la interrumpió él. No necesito tu permiso. Ella entrecerró los ojos. ¿Quieres destruir nuestro matrimonio? ¿Sí? ¿Por una historia que no existe? La historia existe, dijo él con calma. ¿Y si me lleva hasta mi hijo? Llegaré hasta el final. El rostro de Elena se desfiguró. No gritó como antes, no se lanzó a acusar. Simplemente se calló, y ese silencio era mucho más peligroso que las palabras. Ricardo salió de la habitación. Elena se volvió hacia Lucía. Será mejor que lo sepas ahora, dijo, en voz baja, pero fría. En esta casa a nadie le gustan los que traen el caos. Mantente alejada de mi marido. Se dio la vuelta y se fue. Lucía se quedó quieta, sintiendo como un frío se extendía por su pecho. Pero eso no la detuvo. El miedo no es una razón para callar. Una hora después, llegó a la casa Oliver Navarro, de unos 40 y pocos años, complexión fuerte, con la mirada expresiva de un hombre que ha visto mucho y se sorprende de poco. Saludó a Lucía con un breve asentimiento. «Así que tú eres la tal Lucía», dijo sin rodeos, «la que recuerda al niño». «Sí, soy yo». «Bien, entonces, manos a la obra». No perdía el tiempo en palabras vanas. Media hora después, los billetes estaban comprados, los documentos reunidos y la maleta de Lucía hecha. Ni siquiera tuvo tiempo de asimilar que pronto volaría en avión, y además al lugar donde había pasado toda su vida hasta los 18 años. Justo antes de salir de casa, Ricardo se le acercó. «Lucía», dijo en voz baja, «si lo que has contado es verdad, aunque solo sea la mitad, me has dado una oportunidad que no he tenido en 13 años. No lo olvidaré». Ella bajó la mirada. «Lo importante es encontrarlo». «Lo encontraremos», dijo él con firmeza. «Si mi hijo está vivo, María debe ser la primera en saberlo. La llamaré hoy mismo». Se dio la vuelta, pero se detuvo. «Y una cosa más, no tengas miedo de Elena. Simplemente tiene miedo de perder lo que tiene». Lucía sabía que Elena temía otra cosa, perder el poder. Pero no dijo nada. El trayecto al aeropuerto transcurrió en un tenso silencio. Oliver revisaba documentos, haciendo a Lucía preguntas ocasionales para aclarar detalles. ¿Qué altura tenía el niño? ¿Cómo dormía? ¿Qué palabras decía? ¿Tenía alguna particularidad en su comportamiento? Anotaba cada una de sus respuestas. «Eres buena», dijo en un momento dado. «Tienes buena memoria. Eso es importante». Lucía miraba por la ventanilla del coche. Las líneas de la carretera pasaban a toda velocidad, fundiéndose en una sola imagen. Sentía que el camino la llevaba de vuelta a aquel lugar donde un niño perdido buscaba su hogar. No sabía qué les esperaba en El Pinar. ¿Qué diría la directora? ¿Qué encontrarían en los viejos archivos?
pero sabía una cosa, no podía echarse atrás. El avión aterrizó en Santander cerca del mediodía. Hacía un tiempo estable y seco, de esos en los que el aire te acaricia la piel con una brisa ligera y el cielo parece demasiado alto. Lucía, al bajar por la escalerilla detrás de Oliver Navarro, sintió un vuelco en el estómago. No había vuelto desde que se fue a Madrid por recomendación de la agencia. Oliver caminaba delante con paso rápido, seguro y preciso. Era de esas personas que siempre saben a dónde van, incluso cuando el destino está oculto a la vista de los demás. El coche debería estar aquí, murmuró, mirando a su alrededor. A la salida les esperaba un sedán discreto. El conductor, un hombre de mediana edad, pelo corto y un rostro tranquilo, casi desprovisto de emociones, abrió la puerta. ¿Navarro?, preguntó. Oliver asintió e invitó a Lucía a sentarse detrás con un gesto. El coche se puso en marcha, serpenteando entre zonas residenciales, edificios bajos y alguna que otra gran superficie. El paisaje fue cambiando gradualmente. La ciudad se hacía más pequeña, el espacio más grande. El bosque se acercaba a la carretera, los árboles se erguían como centinelas en una línea perfecta. El pinar estaba en las afueras, casi apartado de las rutas habituales. Lucía recordaba demasiado bien esa carretera. Cada poste, cada bache, resurgía en su memoria, y cada metro la acercaba no solo al centro de menores, sino a su propio pasado. Cuando el coche se detuvo frente a la verja del centro, a Lucía le pareció por un instante que el tiempo se había congelado. Nada había cambiado en año. La misma fachada, pintada pero amarillenta, la misma valla alta, las mismas ventanas con las mismas cortinas. Si te fijabas bien, podías ver al fondo del patio los viejos columpios y el tobogán donde ella y Dani habían jugado una vez. La puerta que daba al vestíbulo crujió, como siempre. Lucía contuvo la respiración. Oliver fue el primero en dar un paso. ¿Lista? Ella asintió. Lista. A decir verdad, preferiría no volver nunca aquí, pero tengo que hacerlo. Y entraron. Dentro olía a pintura, mezclada con algo familiar, el olor del comedor, de los trapos húmedos de la limpieza. A Lucía le revolvió el estómago aquel olor. Guardaba el recuerdo de una vida que fue a la vez cuidado y dolor, y una espera interminable de algo diferente. En el mostrador estaba sentada una joven recepcionista, inusualmente arreglada para ese lugar, una blusa llamativa, unos ojos demasiado brillantes. Levantó la cabeza. ¿A quién buscan? Oliver sacó su identificación. Venimos a ver a la directora. Por un asunto relacionado con un antiguo interno. Daniel Bodopiano. No hemos avisado. Es urgente. La chica frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. Cogió el teléfono interno. Margarita, ¿tienes aquí a unas personas por el asunto de Daniel Bodopiano? Sí, ahora mismo. Colgó y señaló la escalera. Tercer piso. El despacho está al final del pasillo. Oliver asintió. Lucía lo siguió en silencio. Cada paso retumbaba en su pecho como un golpe. Le parecía que las paredes le susurraban, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? El tercer piso los recibió con olor a muebles viejos y a papel de archivo. La puerta con la placa de «Directora» estaba ligeramente entreabierta. Oliver llamó. «Adelante», dijo una voz de mujer. Entraron. Detrás del escritorio estaba sentada una mujer de unos 50 años, no muy alta, de complexión robusta, con el pelo recogido en un moño. Su sonrisa era demasiado amplia para ser sincera. «Buenos días», dijo. «Soy Margarita, la directora del centro. Confío en que no haya ningún problema con la inserción laboral de Daniel. Se ha adaptado perfectamente. Es un buen chico, muy trabajador. Ningún problema». Oliver se sentó, sin mostrar emoción alguna. «No venimos por su trabajo». Puso su identificación sobre la mesa. «Estamos investigando la desaparición de un niño, ocurrida hace muchos años. Necesitamos hablar sobre el chico que, según los documentos, se llama Daniel Bodopiano». La sonrisa de la directora se desvaneció un poco. «Bueno», titubeó. «Hace poco que se fue. ¿Qué es exactamente lo que les interesa?» Oliver se inclinó hacia adelante. «Todo. Desde el momento en que llegó aquí. Hay un informe», dijo Margarita apresuradamente. «La versión oficial, el niño fue encontrado en la carretera sin documento. La edad se determinó de forma aproximada, unos 5 años. Iba bien vestido. Pero», dudó un segundo. «Pero bueno, son cosas que pasan», dijo con una sonrisa que parecía demasiado forzada. «Quizás se perdió en el camino». «Pueden pasar muchas cosas». Lucía sintió un nudo en el estómago. «Perdido en el camino». Sonaba a una mala excusa. Oliver parecía pensar lo mismo. «Necesitamos los archivos», dijo él. «Los registros originales». «¿Quién trajo al niño?».
¿Quién tramitó los documentos? ¿Quién se comunicó con los servicios sociales? Margarita se removió en su asiento. Parte de los archivos no está disponible. Los documentos antiguos no los guardamos en su totalidad. Entonces, ¿en algún lugar debe haber copias? O cuadernos, dijo Oliver con calma. Los cuidadores suelen llevar registros personales. Necesitamos cualquier dato. La directora entrecerró los ojos. Lucía, dijo, como si acabara de darse cuenta de la presencia de la chica. Te recuerdo. Del grupo número 3. Eras una niña muy capaz. ¿Para qué quieres todo esto? ¿Qué les has contado a esta gente? Miró a la chica como si fuera una amenaza. La verdad, respondió Lucía con firmeza, que Dani no es un simple niño encontrado, que no es una casualidad. La directora se levantó bruscamente. Eso es una acusación muy grave. Le tembló la voz. Nosotros trabajamos con documentos oficiales. No ha habido ninguna irregularidad. Oliver sacó tranquilamente un bloc de nota. No estamos acusando. Estamos comprobando. Y usted está reaccionando de forma demasiado emocional. Margarita se sonrojó. Guardó silencio unos segundos, y de repente dijo, váyanse. No estoy obligada a dar información sin un requerimiento oficial. Oliver sonrió, fríamente, ligeramente. El requerimiento oficial ya está en camino. Mientras tanto, hablaremos con quienes no se esconden detrás de papeles por miedo. Se levantó. Lucía lo siguió. Cuando salieron al pasillo, Oliver dijo en voz baja, está ocultando algo, se nota, pero tenemos otra vía. Hablaste de una cuidadora que te ayudaba. ¿Cómo se llamaba? Carmen Torres, respondió Lucía. Se jubiló hace mucho tiempo. Es muy buena. Era como una madre para nosotros. Pues a verla vamos. La casa de Carmen Torres no estaba lejos. Un pequeño apartamento de una habitación en un viejo edificio de ladrillo. Lucía estaba tan nerviosa que le temblaba la mano al acercarla al tim. La puerta se abrió casi al instante. Lucía, cariño, susurró doña Carmen, y sus ojos se llenaron de calidez al instante. ¿Cuánto has crecido? Dios mío, qué mujer hecha y derecha eres. Abrazó a Lucía de verdad, como solo saben hacerlo quienes quieren con sinceridad. Oliver asintió. ¿Podemos pasar? Claro. Pasad, pasad. La mujer se hizo a un lado. Voy a poner el té. El apartamento estaba limpio y era acogedor. Sobre la mesa, un tapete de ganchillo. En el sofá, una manta hecha de retales. Todo en aquel espacio resultaba familiar. Lucía lo sentía en cada fibra de su ser. Cuando el té estuvo servido, Oliver comenzó. Necesitamos que recuerde todo lo posible sobre el niño que, según los documentos, se llama Daniel Bodopianov. Todo lo que recuerde desde que llegó. La mujer frunció el ceño. ¡Ay! Hija, suspiró. Yo pensaba que eso ya era cosa del pasado. Pero parece que no. Se levantó, se acercó a una vieja cómoda y sacó una caja. Aquí están mis cuadernos. Yo llevaba mis propios registros. A menudo. A escondidas. A la directora no le gustaba que anotáramos nuestras observaciones. Pero yo seguía escribiendo. Para no olvidar nada. Sacó un cuaderno gastado y lo abrió. Las anotaciones eran pulcras, uniformes. Lucía reconoció al instante la caligrafía, letras rectas, frases cortas, notas sobre la salud y el comportamiento de los niños. Carmen pasó varias páginas. Aquí está, dijo. Niño, 5 años, traído tarde por la noche, vestido demasiado caro para ser un niño encontrado, sin documentos, no responde a las preguntas, reacciona mal al contacto físico, se asusta, grita por las noches. Lucía sintió un escalofrío. Oliver se inclinó para ver mejor. ¿Quién lo trajo? La cuidadora se quedó pensativa. Una mujer. No era empleada nuestra. Una vecina de la zona. Dijo que lo vio en la carretera de vuelta a casa, pensó que se había perdido. Lo trajo. Y los servicios sociales le tramitaron un nuevo juego de documentos muy rápido. Demasiado rápido. Pero yo no tenía derecho a hacer preguntas. ¿Por qué demasiado rápido? Preguntó Oliver. Normalmente, a esos niños los tienen un tiempo sin apellido, abren una investigación, lo anuncian en los medios, pero a él, literalmente en unos días, le hicieron todos los papeles, nombre y apellido. Suspiró profundamente, y yo no dejaba de pensar, ¿de dónde ha sacado un niño encontrado una chaqueta tan cara? Y las zapatillas también eran buenas. Lucía apretó las manos. ¿Y quién tramitó los documentos? Carmen bajó la mirada. La directora. Y el orientador laboral. Aquí lo llamábamos Antonio Cruz. Venía a menudo. Observaba a los niños, anotaba cosas. Al niño también lo observó durante mucho tiempo. Decía que tenía futuro. Yo entonces no lo entendí, pero ahora, al oír esas palabras, me da miedo. Oliver se tensó. Antonio Cruz. ¿Está segura? Claro que estoy segura. Es difícil olvidarlo. Un hombre tan frío,
Te mira como si estuviera decidiendo dónde venderte. Lucía palideció. Oliver cerró lentamente el cuaderno. La información es suficiente, dijo. Ahora tenemos que averiguar dónde está ese Cruz y qué empresas están detrás de sus colocaciones. Carmen cogió la mano de Lucía. Hija, le dijo, ¿si has descubierto algo importante? Lucha. El niño era bueno, callado, pero bueno. Siempre pensé que no se había perdido sin más. Era como si se hubiera ido de un lugar donde lo esperaban. Lucía apenas pudo contener las lágrimas. Gracias, susurró. Al salir del apartamento, Lucía necesitó un momento para recuperar el aliento. Demasiadas emociones, recuerdos, detalles. Oliver estaba a su lado, pensativo. ¿Necesitas respirar? Ella negó con la cabeza. No, necesito seguir adelante. Tengo que ayudar. Oliver la miró como si la evaluara como una aliada, no como una chica de un centro de menores. Entonces, siguiente paso. Hablar con la directora. Otra vez. Pero esta vez, con más dureza. Cuando regresaron al centro, Margarita ya parecía estar a la defensiva. Se dio cuenta de que no se habían ido y estaba claramente asustada. Oliver entró en el despacho con paso firme. Tenemos las notas de Carmen Torres, dijo sin rodeos, y no coinciden con sus palabras. Es hora de que explique por qué los documentos del niño se tramitaron en 2 días y no en 2 meses. ¿Y por qué el orientador Cruz visitaba al niño tan a menudo? El rostro de la directora se cubrió de manchas rojas. No sé nada de sus intenciones. Él solo ayuda con la inserción laboral. Siempre ha sido así. Oliver se inclinó. ¿Dónde está Dani ahora? ¿La dirección? Yo titubeó. No la tengo. Si la tiene, dijo él con firmeza. La carpeta roja. La vi guardarla cuando entramos la primera vez. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado con las palabras. Luego, lentamente, abrió el armario y sacó una carpeta roja. Aquí está, su voz casi se quebró. Oliver abrió la carpeta. Documentos, copias de traslados, direcciones de residencias y un apellido. Coordinador, Antonio Cruz. Madrid. Una obra. Residencia de la empresa, Construestroy. Oliver negó con la cabeza. A los que colocan a través de Cruz rara vez les pagan. ¿Trabajan 12 horas sin descanso? Sin papeles. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la piel. Carmen tenía razón. Dani no era solo un niño perdido. Era un hijo perdido. Oliver cerró la carpeta de golpe. Ya sabemos todo lo que necesitábamos. ¿Y usted? Prepárese para las inspecciones. Le esperan preguntas. Muchas preguntas. Se dio la vuelta y salió. Lucía lo siguió. Cuando ya estaban en el coche, Oliver dijo, ahora está claro. Dani se fue a Madrid hace poco y ha caído en las redes de Cruz. Eso es peligroso. Mucho. Esos chicos desaparecen rápidos y empiezan a hacer preguntas. ¿Podría? Lucía no terminó la frase. Todo es posible, dijo Oliver secamente. Pero si está vivo. Lo encontraremos. ¿Está vivo? Lo siento, respondió Lucía. Oliver la miró. Entonces, démonos prisa. En Madrid puede estar completamente a merced de esa gente. ¿Y si Elena está relacionada con Cruz? Como sospecho. Tenemos poco tiempo. 1 hora después, estaban de nuevo en el aeropuerto. Esta vez, el vuelo pareció más largo. Lucía miraba por la ventanilla, y ante sus ojos aparecía una y otra vez aquel niño pequeño, callado, asustadizo, pero vivo. Y por delante les esperaba Madrid, y una verdad de la que ya no se podía escapar. El avión aterrizó en Madrid a última hora de la tarde. Por la ventanilla se veían las luces parpadeantes que se extendían a lo largo de la autovía y los tejados. Lucía sentía como cada metro que se acercaba a la ciudad le oprimía el pecho. Sabía que en algún lugar de allí, entre miles de personas, decenas de residencias y un sinfín de obras, se encontraba Dani. Oliver y Lucía iban en un taxi. Él no apartaba la vista del teléfono. Tomaba notas. Buscaba conexiones entre personas, cifras y direcciones. ¿Estás nerviosa?, preguntó sin levantar la vista. Lucía suspiró. Mucho. Tengo miedo de que, se detuvo a media palabra, de que no me crea, de que piense que me lo he inventado todo. No es necesario que te crea ahora, respondió Oliver, pero verá que lo conoces, y eso le llamará la atención. Luego, las pruebas de ADN, solo pruebas. Las emociones, al principio, son enemigas. Lucía asintió, aunque por dentro tenía emociones de sobra. Luchaban entre sí, miedo, esperanza, un sentido del deber y un extraño dolor, parecido al arrepentimiento por el tiempo perdido. El taxi se desvió hacia una zona donde se alzaban largos edificios grises de residencias de trabajadores. Algunos pisos estaban iluminados, otros no. La dirección es la que le he dicho, dijo Oliver, mostrando el navegador al conductor. La residencia de la constructora. Trabajadores, temporeros,
chicos salidos de centros de menores básicamente, gente que no tiene a dónde ir. Las palabras, gente que no tiene a dónde ir, le sonaron a Lucía demasiado familiares. Entraron en un largo pasillo. El aire estaba cargado con una mezcla de olores a comida, detergente y humedad. En el suelo había huellas de botas sucias, en las paredes, manchas indefinidas. Cruz tiene a estos chicos atemorizados, dijo Oliver en voz baja. Aquí les prometen trabajo, pero en realidad es una forma de dependencia. El sistema es simple, no hay contrato. Les quitan los pasaportes para tramitar algo. No les pagan hasta que la obra está terminada. Y nadie tiene intención de pagarles. Simplemente les dicen, si no te gusta, lárgate. Solo que no tienen a dónde ir. Lucía frunció el ceño. Dani no se merece esto. Nadie se lo merece, dijo Oliver. Vamos. La conserje, una mujer mayor con un pañuelo en la cabeza, apenas los miró. ¿A quién buscan?, preguntó, como si no pudiera creer que alguien que no estuviera en la lista pudiera entrar allí. Buscamos a Daniel Vodopianov, dijo Oliver. La mujer consultó un registro. Está en la habitación 23. Ahí están los chicos de la obra de Stroy. Pero tened cuidado. Hay uno que es muy nervioso. Llegó hace poco. Está un poco. Se tocó la sien con el dedo. Subieron al segundo piso. El pasillo era largo, con las paredes agrietadas. Las luces parpadeaban en los apliques del techo. Junto a algunas puertas había botas. Las chaquetas colgaban directamente de clavos. La habitación 23 estaba al final. Oliver llamó. Al principio nadie respondió. Luego, unos pasos, pesados, reacios a acercarse. La puerta se abrió. En el umbral apareció un chico delgado y pálido. El rostro duro, agotado, los ojos apagados, pero en el fondo se escondía la sombra de alguien que ha visto mucho pero aún no se ha quebrado. Lucía ahogó un grito. Era él. Un poco mayor, más maduro, pero el mismo lunar junto a la sien, la misma mirada ligeramente fruncida, como si siempre estuviera en guardia. Dani, dijo en voz baja. El chico se sobresaltó, luego retrocedió bruscamente. Tú, la miraba como si viera un fantasma. Lucía, ¿qué haces aquí? He venido a buscarte, susurró ella. Él se sorprendió. ¿A mí? ¿Para qué? Lucía lo miró a los ojos y su voz tembló. Eres el hijo de Ricardo Méndez. Desapareciste hace muchos años. Te estuvieron buscando. Dani cerró la puerta de golpe. Oliver logró interponer el pie. La puerta chocó contra su bota. Tranquilo, chico. No somos tus enemigos, dijo con firmeza. Te enseñaremos los documentos. Tenemos fotos. Tenemos los registros del centro. Dani, al otro lado de la puerta, respiraba con dificultad. Es una estafa, dijo. Siempre empieza así. Te prometen que eres alguien importante y luego te meten en un lío. Ya lo he visto. No quiero nada. Nadie te va a meter en ningún lío, dijo Oliver con calma. Te proponemos una prueba de ADN en un laboratorio independiente. Si no hay coincidencia, desaparecemos, y te olvidas de todo lo que te hemos dicho. Si la hay, sabrás la verdad. Lucía apoyó la palma de la mano en la fría superficie de la puerta. Dani, por favor, tienes que saberlo. Yo te conozco. Recuerdo la primera palabra que dijiste. Recuerdo que tenías miedo a la oscuridad. Como sujetabas el cochecito, su voz temblaba. Esto no puede ser mentira. Tienes que saberlo. El silencio se prolongó durante unos segundos. Luego la puerta se abrió lentamente. Dani parecía como si las dudas lo estuvieran destrozando por dentro. Miró a Lucía. En su mirada se mezclaban el miedo, la incomprensión, la amargura. Si mentís, dijo, me iré, y no volveréis a verme. No hay mentiras, dijo Oliver, solo hechos. El trayecto hasta el laboratorio transcurrió casi en silencio. Dani estaba sentado en el pasillo, mirando a un punto fijo. Lucía observaba de reojo cómo fruncía el ceño con cada ruido fuerte. Seguía siendo aquel niño que se asustaba con los sonidos bruscos, solo que ahora esos miedos eran más profundos. En el laboratorio, todo duró unos 10 minutos. Le tomaron muestras a él y a Ricardo, que ya había traído la suya previamente. Navarro lo había organizado todo de antemano. Los resultados estarán mañana por la mañana, dijo el técnico. Dani salió a la calle como si saliera de un interrogatorio, no de un análisis. Se volvió hacia la carretera. Todo esto da mucho miedo. A mí también, dijo Lucía. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, sucedía algo muy distinto. Ricardo estaba de pie en la entrada de la sala de llegadas de la estación, apretando nerviosamente el teléfono. A su lado, un guardaespaldas que nunca había visto a su jefe así. Normalmente, Méndez se mantenía firme, seguro, sereno. Ahora su mirada iba y venía de la gente a las puertas. Respiraba más hondo de lo habitual. El tren llegó con un ligero retraso.
Los pasajeros empezaron a salir por las puertas, y un par de minutos después la vio María. Llevaba una pequeña bolsa de viaje. A su lado caminaba Andrés, su marido, un hombre tranquilo, pausado, fiable. Un poco más atrás, Sofía, su hija, con el ceño fruncido y una clara desconfianza en la mirada. María vio a Ricardo y se detuvo. 13 años no se borran así como así, no se convierten en niebla, se interponen entre las personas como un muro. Pero en ese momento, los muros parecieron derrumbarse. Ricardo dio un paso hacia ella. María no lo abrazó. No se permitió esa debilidad, pero le temblaban los labios. ¿Es verdad?, susurró. ¿Puede que esté vivo? Es posible, dijo Ricardo. Estamos esperando la confirmación. Hemos encontrado una pista. Salió hace poco del centro de menores y ya ha caído en malas manos. Sofía frunció aún más el ceño. ¿Qué chico? ¿Para qué hemos venido?, le preguntó en un susurro a su madre. María le acarició el hombro a su hija. Sofía, cariño, ¿si es verdad? ¿Si ha aparecido tu hermano? Tenemos que estar a su lado. Andrés asintió a Ricardo. Si el chico está vivo, ayudaremos. Entiendo que será difícil para él. Ricardo sintió gratitud hacia ese hombre, al que antes solo conocía por fotos en las redes sociales. Andrés no tenía por qué formar parte de un drama ajeno. Pero lo hizo. Gracias, dijo Ricardo en voz baja. Fueron a la casa de los Méndez. Elena los recibió en el umbral. En su rostro había una sonrisa forzada, antinatural. María, dijo, estirando los labios en un saludo. Qué bien que hayáis podido venir. Es un tema muy duro. Claro. Pero que sea lo que Dios quiera. María la miró con frialdad. He venido a saber si mi hijo está vivo, dijo con voz firme. Ni más, ni menos. A Elena le tembló una comisura. No esperaba esa franqueza. Bueno, claro, musitó. Solo que no entiendo por qué meter a extraños en esto. La situación es turbia. Una chica, una empleada doméstica de un centro de menores, dice no sé qué a saber. María se giró lentamente. Esa chica sabe más verdades que usted en toda su vida. Elena se puso blanca de rabia. ¿Qué se permite? Andrés se puso al lado de su mujer. No hemos venido a discutir, dijo en voz baja. Esperemos los resultados y luego decidiremos qué hacer. En ese momento, Ricardo vio por primera vez a Elena desconcertada. Su rostro tembló apenas perceptiblemente, como si la hubieran golpeado. Comprendió que Elena no temía a María, temía a la verdad. La noche transcurrió en tensión. María no durmió. Estuvo sentada en la habitación de invitados, aferrada a una vieja foto de Miguel, la que siempre guardaba en la carpeta de los documentos. Andrés se sentó a su lado en silencio. ¿Estás pensando en él? Pienso en qué, y susurró ella. Si me ve, podría asustarse. No me conoce, quizás recuerda algo horrible. El parque, el ruido, la pérdida. No temo por mí, temo por él. Andrés le cogió la mano. Eres fuerte, y él ha sobrevivido. Eso significa que él también es fuerte. Sofía estaba en el umbral, apoyada en el marco de la puerta. No intervenía, pero escuchaba. Y por primera vez, en su rostro se dibujó no irritación, sino preocupación. La mañana llegó demasiado rápido. A las 8 sonó el teléfono del laboratorio. Oliver puso el altavoz, y toda la familia escuchó. Los resultados están listos. La coincidencia es de casi el 100%. Daniel Bodopianov es el hijo biológico de Ricardo Méndez. María se cubrió el rostro con las manos. Ricardo se sentó en una silla, como si le fallaran las piernas. Sofía se quedó helada, con los ojos muy abiertos. Andrés exhaló lentamente. Está vivo, susurró María. Mi niño está vivo. Pero la alegría era solo una parte del cuadro. Tras ella, se levantó otra ola, la ansiedad. ¿Dónde está ahora? ¿Está bien? En ese momento, Oliver irrumpió en el salón. Tenemos un problema, dijo. Cruz ha recibido una llamada de alguien que no debería saber nada de Dani, y ya ha dado órdenes de resolver el asunto. Tenemos que ir a buscar a Dani ahora mismo. ¿Quién ha llamado?, preguntó Ricardo. Oliver lo miró con gravedad. ¿Tu mujer, Elena? ¿A la misma hora? A las 8 de la mañana, Lucía esperaba a Dani en el patio del laboratorio. Él estaba sentado en un banco, con la vista fija en el suelo. Aún no le habían comunicado los resultados. Los esperaba con la indiferencia con la que la gente espera una sentencia. Dani, dijo Lucía, sentándose a su lado. Yo. Él levantó la vista. No sé lo que quiero, confesó. Si esto es verdad, entonces toda mi vida es mentira. Todo lo que recuerdo es mentira. No, dijo Lucía en voz baja. Todo lo que has vivido fue real. Simplemente, tu historia no era la tuya. Pero tú eres real. Y aquel niño al que se llevaron también es real. Se cubrió el rostro con las manos. Tengo miedo. Pero en ese momento se oyó un ruido brusco. Un coche que se acercaba.
Lucía se giró instintivamente. Un coche gris frenó demasiado bruscamente. Del coche salieron dos hombres corpulentos. No eran obreros, ni empleados del laboratorio. Lucía se levantó de un salto. «Danny, corre». Él levantó la cabeza, y en sus ojos apareció por primera vez el miedo que ella recordaba del Zen. Los hombres aceleraron el paso, y justo en ese instante, un todoterreno negro entró en el patio. La puerta se abrió de golpe. «Ricardo, María, Oliver, Danny», gritó Ricardo. Danny se giró, y todo lo que se interponía entre él y ese momento se derrumbó. Pero por delante aún había demasiado dolor y demasiada verdad por descubrir. El patio del laboratorio se convirtió en un nudo de acontecimientos hirviendo. El coche gris, que se había acercado más bruscamente de lo debido en un lugar tranquilo, pareció cortar el aire. Lucía se interpuso delante de Danny. Intentando protegerlo con su cuerpo, no fue la razón, sino el instinto lo que la impulsó a dar ese paso. Los dos hombres salieron del coche a la vez. Sus movimientos eran calculados, rápidos. No llevaban armas, pero no era necesario. Por su forma de andar, por sus miradas, por sus mandíbulas apretadas, quedaba claro, eran gente acostumbrada a resolver los problemas por métodos de los que se suele hablar en sus... Oliver Navarro evaluó la situación al instante, pero los hombres ya se acercaban. Caminaban con seguridad. No corrían. ¿Para qué? Estaban acostumbrados a que la gente no tuviera tiempo de reaccionar. Danny los vio y pareció quedarse paralizado. Se pegó a la pared, desconcertado. Su respiración se volvió agitada. Así se veía en el centro de menores, cuando gritaba por las pesadillas y no podía entender dónde estaba. «Danny», gritó Lucía, «mírame». «No a ellos, a mí». Él desvió la mirada, y eso salvó la situación. El estupor pasó. Uno de los hombres aceleró, extendiendo una mano. «Chaval, ven a hablar con nosotros». Oliver dio un paso brusco hacia adelante, levantando la palma de la mano. «Ni un paso más». «Apártate». «Navarro», dijo fríamente el mayor de los dos. «Nos han dicho que traigamos al chico». «Nada más». «¿Quién os lo ha dicho?», preguntó Oliver en voz baja. Silencio. Pero el silencio fue la respuesta. Y entonces se oyó una voz que rompió la tensión. «Danny». A María era difícil reconocerla en ese momento. Corría hacia su hijo como corren las personas para las que todos los años de su vida se han comprimido en un solo instante. Danny se quedó helado. ¿Veía a esa mujer por primera vez en su vida consciente? Pero algo en su rostro, en esos ojos, en ese dolor y esa fe al mismo tiempo, algo le golpeó directamente en el corazón. Los hombres se giraron por el ruido. Fue su error. Oliver agarró al mayor por el brazo, se lo retorció con un movimiento corto y profesional, y en un segundo lo estampó contra el capó. El segundo hombre intentó ayudarlo, pero Ricardo dio un paso al frente. En su mirada había tanta furia que el otro retrocedió instintivamente. «Un paso más hacia mi hijo y no te volverás a levantar», dijo Ricardo con voz queda. «¿Queda ahí? ¿Por eso mismo?» Aterradora. El hombre levantó las manos. «Nosotros solo cumplimos órdenes». «¿De quién?», preguntó Oliver. El segundo titubeó. «Una mujer. Dijo que el chico tenía que desaparecer antes de la noche. Prometió mucho dinero. No sabemos nombres, pero todos lo entendieron. El nombre no era necesario». Los tres, Ricardo, Lucía y Oliver, lo supieron al mismo tiempo. Elena. Se metieron en el coche tan rápido que nadie fue consciente de lo que hacía. María sujetaba a su hijo por los hombros, como si temiera que pudiera desvanecerse y desaparecer de nuevo. Danny temblaba. Lucía se sentó a su lado y le puso una mano en la suya. «Ya está. ¿Me oyes? Ya está. Estás a salvo». Él la miró como si solo su voz impidiera que el mundo se desmoronara. Oliver se puso al volante y arrancó el motor. «Ahora vamos a casa de los Méndez. Allí tendremos la conversación definitiva». Se acabaron los juegos. La mansión los recibió con un silencio inquietante. Parecía que hasta las paredes sentían la tormenta que se avecinaba. Oliver fue el primero en entrar, revisando las habitaciones. Ricardo lo seguía, aguantando para no derrumbarse bajo el peso de los acontecimientos. Elena estaba en el salón, junto a la ventana. En la mano, una copa llena. No había probado el vino, solo la sostenía, como si eso pudiera darle apoyo. ¿Los vio? Vio a Danny. Su rostro se desfiguró tan bruscamente que fue como si alguien le hubiera arrancado la máscara que había llevado durante años. «No es él», balbuceó. «Es un montaje». Otro intento. «Basta», dijo Ricardo. «Basta de mentiras». Elena dio un paso atrás. Yo. Pero Oliver entró en la habitación. Puso una gruesa carpeta sobre la mesa. «Aquí», dijo. «Está todo. Cada uno de sus pasos durante estos 13 años». Elena palideció. «Eso es falso». Oliver abrió la carpeta.
Transferencias de dinero a un hombre que hace 13 años trabajaba como conductor en el centro infantil. ¡Qué casualidad! Justo en los días en que Miguel desapareció. Elena se desplomó. Las piernas no le respondieron. Oliver continuó, pasando las páginas como si dictara una sentencia. Registro de llamadas. La niñera. Usted. Largas conversaciones la semana anterior al secuestro. Ricardo cerró los ojos. María permanecía inmóvil. Y más, dijo Oliver. Registro de llamadas con Antonio Cruz. Transferencias regulares. Y un mensaje reciente, vigila a los que salen del centro. Uno recuerda demasiado. Elena soltó un grito. Yo no quería hacerle daño. Yo quería una vida normal. Él sobraba. Era un recordatorio de vuestra familia anterior. Era un estorbo. Dani permanecía inmóvil. Escuchaba a la mujer que le había robado la vida. ¿Le había robado su nombre? Le había robado la oportunidad de crecer con sus padres. Su rostro era de piedra. No es mi culpa, sollozó Elena. ¿Solo quería estar contigo? Ricardo. Quería que fuéramos una familia. ¿Una de verdad? ¿Sin pasado, sin Miguel? Para que María se fuera por sí misma. Miró a Ricardo. ¿Una mirada llena de desesperación? Miedo y algo parecido a la locura. Lo hice por nosotros. Por ti. Ricardo se acercó lentamente. ¿Por mí? Me robaste a mi hijo. Le robaste 13 años de su vida. ¿Querías que viviera contigo? Pensando que mi hijo estaba muerto. Eso es, se atragantó. Peor que cualquier asesinato. Se dio la vuelta, tan lentamente que parecía que cada célula de su cuerpo se resistía a ese giro. María dio un paso al frente. Sus ojos brillaban, pero no había en ellos ni histeria ni amenaza, solo una claridad helada. Has destruido la vida de otros, dijo, y ahora te llegará la hora de pagar. Elena cayó de rodilla, pero ni siquiera eso inspiraba compasión. Era demasiado tarde. Oliver sacó el teléfono. El material ha sido entregado. Un equipo estará aquí en 10 minutos. Elena se echó a temblar. Ricardo. Diles algo, diles tú me quería. Ricardo no se giró. Yo quería a una mujer que me inventé, pero ella no existía. Cuando la policía entró en la casa, Elena no opuso resistencia. Solo miraba a todos a su alrededor con una extraña sorpresa, como si el mundo hubiera dejado de obedecer de repente las reglas que ella consideraba inquebrantables. Se la llevaron. Ni siquiera se giró para mirar a Dani. Sabía que allí no había perdón. Cuando la casa se vació, se hizo un silencio casi aterrador. Todos estaban de pie. En silencio. Dani. Entre su madre y su padre, a quienes no recordaba, pero que nunca habían dejado de ser su familia. María se le acercó con cuidado. ¿Puedo? Preguntó, extendiendo los brazos. Él asintió, y ella lo abrazó. Largo. En silencio, sin palabras. Andrés estaba a su lado, sin intervenir, pero apoyando a María. Era un hombre que sabía aceptar la vida tal como es y no venirse abajo. Sofía se acercó un poco más tarde. Su mirada era una mezcla de celos, miedo y curiosidad. Tú, dijo tímidamente, ¿de verdad eres mi hermano? Dani la miró un poco desconcertado, pero de repente sonrió, con la sonrisa más auténtica, cálida y un poco insegura. Eso parece, pero solo si no te importa. Sofía se rascó la nariz. Bueno, puedo enseñarte un par de aplicaciones para el móvil. Él se echó a reír. Y esa risa fue el primer sonido luminoso de todo el día. Ricardo se acercó a Lucía. Su voz era ronca, pero firme. Tú estuviste a su lado cuando no había nadie. Tú lo encontraste. Impediste que me muriera de incertidumbre. No sé cómo podré pagártelo. Lucía negó con la cabeza. No necesito que me pague. Necesitaba ayudarlo. Y a todos ustedes. Entonces quédate, dijo él. No como empleada. Ese no es tu lugar. Tu fuerza está en otra parte. Te necesitamos. Él te necesita. Dani se giró hacia Lucía. Y por primera vez en todo el día, en su mirada no había distancia ni miedo, sino gratitud. La noche cayó sobre la casa. Todos se reunieron en el gran salón, donde por primera vez no estaba la sombra de Elena. Solo personas, unidas por un dolor común y una nueva esperanza compartida. María sujetaba la mano de su hijo. Ricardo estaba sentado a su lado, como si intentara recuperar los años perdidos. Andrés y Sofía, parte de esta nueva, extraña pero auténtica familia. Lucía estaba un poco apartada. No quería molestar, pero Dani la llamó. Lucía, siéntate. Tú también eres parte de esto. Ella se acercó. Dani los miró a todos y dijo en voz baja. Ya no me llaman huérfano. Tengo un nombre, Miguel Méndez. Y tengo gente que me necesita y a la que yo necesito. Sonrió. Con calma. De verdad. Todos guardaron silencio y sonrieron. Las palabras sobraban. A veces, la verdad cuesta 13 años de silencio. Pero cuando llega, devuelve a aquellos a quienes se creía perdidos para siempre.